Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ejercicio del curso de computación gráfica básica. Hoy vamos a hablar de dos temas clave en el renderizado en 3D, en el cual son los materiales y la iluminación. Estos elementos son esenciales para dar vida a los objetos, simulando cómo interactúan con la luz en un entorno tridimensional. Vamos a ver cómo implementar la iluminación y definir materiales en OpenGL utilizando shaders personalizados. Vamos a comenzar. Primero, me gustaría explicar brevemente cómo es que se componen las componentes de iluminación básicas. En este caso, cuando hablamos de la iluminación en OpenGL, podemos definir tres componentes básicos. Uno es la luz ambiental o la componente ambiental, el cual representa la luz que se genera en toda la escena y afecta a todos los elementos de manera uniforme. No proviene de una dirección en específico. El siguiente es la luz difusa. Simula el efecto de una luz directa sobre un objeto y la intensidad que la luz varía según el ángulo de incidencia. La luz especular refleja la luz en una dirección en específica creando puntos brillantes y es responsable del brillo en estas superficies. Y estos a su vez también se definen dentro de los materiales, como cada uno de los componentes que interactúan con la luz y también tienen las mismas propiedades. La ambiental define cómo el material refleja la luz en el ambiente. La difusa controla cómo la superficie refleja esta componente de luz. La especular afecta a esta reflexión especular. Y si las combinamos, es como generamos un poquito de mayor realismo en la cuestión de nuestras imágenes o nuestros modelos 3D. Para aplicar esto dentro de nuestro proyecto de Visual Studio, vamos a utilizar el proyecto de la sesión anterior. Lo único que debemos de hacer es mandar los archivos a nuestro proyecto base, que son estos. Se los voy a compartir en el enlace del video. Reemplazo los archivos que ya tenga ahí y posteriormente vamos a cargarlos dentro del proyecto. Quito mi archivo del ejercicio anterior. Estos en automático se actualizaron y agrego los archivos nuevos. En este caso se llama iluminación. Y para la parte de shaders son los de lighting, tanto el de vértices como el de fragmentos. Revisamos que no haya ningún error al momento de compilar y ejecutar. Y en este momento van a ver un pequeño fondo negro. Y si se alejan un poquito con la tecla S, van a ver un pequeño cubo en color blanco. Si está configurado correctamente y no marca errores, vamos a proceder a revisar rápidamente qué es lo que se tiene dentro de estos archivos. En primer lugar, la configuración base, como ya lo hemos trabajado en los ejercicios anteriores, librerías que vamos a estar ocupando. En este caso no necesitamos alguna adicional. Lo que sí tenemos aquí son definidas atributos de mi luz. En este caso, un elemento que va a ser la posición en donde va a estar ubicada la luz. Vamos a tener una variable que nos va a ayudar a poder manipular el movimiento de esta luz. Y unos elementos para poderlos estar intercambiando durante cada frame en el que nosotros utilizamos. Una rotación. Posteriormente
Todo esto ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores, cómo funciona. Cargamos un modelo y también generamos un cubo a partir de sus vértices. La diferencia que vamos a tener aquí en los vértices es que ahora van a representar información diferente. Estos siguen representando su posición de cada uno de los vértices en cada uno de sus componentes en X, Y y Z. Pero en este caso, los siguientes tres elementos van a representar hacia dónde va a estar apuntando el vector normal. Esto nos ayuda a poder generar esta simulación con los cálculos con base en el reflejo que se genera de la fuente de luz y el vector normal que tiene asociado precisamente cada uno de estos elementos. Generamos los buffers, que esto también ya lo hemos trabajado. Cargamos una textura. En este caso utilizo tanto el mismo modelo como la textura del ejercicio de carga de modelos. Y aquí comenzamos a ver cómo funciona el nuevo contenido que les acabo de compartir. En primer lugar, cargamos los shaders, en este caso el Lighting Shader. En este caso mandamos la posición y la parte de vista. También mandamos la posición que va a tener, en este caso en cada uno de sus componentes, que es la posición que se definió desde un inicio. La componente en X y le vamos a sumar la variable que vamos a estar interactuando para poder cambiar la posición al momento de ejecutar. Y así para cada uno de los ejes. Establecemos también la matriz de vista, en este caso con la parte de la cámara que hemos trabajado también en ejercicios anteriores. Y lo que debemos hacer en primer lugar es definir las propiedades de la luz. Para eso vamos a ver rápidamente cómo funcionan estos nuevos shaders. Básicamente tenemos lo mismo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Recibimos las matrices de modelo, vista y proyección. Pero aquí en la salida tenemos el vector normal, la posición que es el de fragmentos y las coordenadas de textura. Lo que hacemos, esto también ya lo hemos trabajado. La única diferencia aquí es que se calcula la posición de fragmentos que vamos a tener, que es entre la vista del modelo multiplicado por la posición que va a tener. Y en la parte del vector normal, lo que obtenemos es precisamente la transpuesta del inverso que tenemos del modelo multiplicado por el normal, que es lo que recibimos como coordenadas. Y por último pasamos las coordenadas de textura directamente al otro shader. El que más vamos a interactuar en este momento es con el shader de fragmentos. Aquí lo que tenemos son estructuras definidas tanto para la iluminación o la fuente de luz como para el material. Cada uno contiene en este caso elementos que son vectores de 3 en cuanto al tamaño que va a tener, y tiene cada una de las componentes: ambiental, difusa, especular. En el caso del material también se puede agregar un componente que es la parte del brillo, y este se define nada más como un elemento de tipo flotante. En el caso de la luz necesitamos la posición, que es donde va a estar ubicado, y también cada una de sus componentes: ambiental, difusa y especular. Vamos a recibir los tres parámetros que me envía el shader de vértices: el fragpos, el normal y las coordenadas de textura. Y como salida vamos a tener el color, que es lo que visualizamos al final. También vamos a poder recibir como parámetros la posición de la vista, el material y la luz. Aquí lo que tenemos es cómo vamos a tratar cada una de esas componentes. En este caso, el ambiental es precisamente la luz de la componente ambiental, que es lo que tenemos aquí definido, multiplicado por el material y su componente difusa.
sería esta y esta. Es lo que estamos multiplicando aquí. Posteriormente, para el cálculo de la componente difusa, tenemos el vector normal, que se normaliza precisamente, y posteriormente también interviene la dirección de donde se encuentra ubicado la fuente de luz. En este caso, se hace una pequeña diferencia de donde se encuentran esos dos elementos, la posición de la luz y la posición del frag post que se calculó en este caso del modelo. Posteriormente se calcula esa diferencia para ver la cuestión de atenuación, que tanto se va a influir la intensidad de luz en esos puntos en específico. Y por último se hace la multiplicación de la luz, en este caso con su componente difusa, por la diferencia que hemos calculado previamente más la componente difusa del material. Para el caso de la componente especular, se obtienen también los valores de los vectores normales, se calcula una diferencia. En este caso se calcula un coeficiente de reflexión. Y todo esto se utiliza una pequeña fórmula matemática para poder calcular precisamente cuánto va a ser la intensidad o qué tanto se incrementa esta componente especular. Y se multiplica todo este cálculo anterior, tanto por la fuente de luz, que es el componente especular, como por su material. Y el resultado es la suma de cada una de esas componentes, así como lo vemos aquí en esta imagen de referencia. Se calcula cada una de las componentes por separado, ambiental, difuso y especular, y al final se suman. Ese es el proceso que se está realizando en esta parte del shader. Ya que entendemos un poquito mejor cómo funcionan, lo que debemos hacer es definir precisamente cuáles son estas propiedades que vamos a mandar. Si comenzamos por las propiedades de la luz, tenemos que mandarle el parámetro al shader. En este caso, hacemos con el GL Uniform, que en este caso para saber qué tipo de contenido, basta con que veamos el shader de lo que vamos a utilizar. La fuente de luz necesita como parámetros componente ambiental, difusa y especular. Cada uno es un vector de 3 elementos. En este caso sería un vector 3 y el parámetro que le voy a mandar lo mando por cómo está definido el uniform y la ubicación. Posteriormente aquí necesitamos el nombre del shader. .program, que es el programa al cual vamos a estar utilizando, precisamente que se tiene que compilar y ejecutar. Posteriormente el nombre del parámetro que yo voy a ocupar. En este caso, si revisamos la estructura, es la parte de luz y la componente
es ambiental. Y por último, cada uno de los parámetros que yo le voy a estar mandando. Y lo mismo voy a hacer para la componente difusa. Y para la componente especular. Aquí ya tengo identificadas también la información que yo mando de la matriz de proyección y de vista, que esto ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Posteriormente me falta mandar a mi shader las propiedades del material. Esto va a funcionar de manera muy similar. Yo le tengo que mandar un uniform de 3 elementos de tipo flotante. En este caso, en lugar de que se llame luz, es la parte del material. Y también recibe en este caso componente ambiental, difusa y especular. Por último agrego otro parámetro. Si recuerdan, por ahí les comenté al inicio que utilizamos un parámetro de tipo flotante que es para la parte del brillo. Y lo tengo aquí definido. Y al nada más recibir elemento, hay que hacer el ajuste. Ahora con esto ya tenemos configurado la información que yo necesito mandarle al shader para poder interpretar cada uno de estos parámetros de luz. Únicamente voy a compilar y ejecutar para cerciorarme que no tenga ningún problema o algún error. Visualmente aún no noto alguna diferencia en este caso en mi ventana. Otra capa de color blanco la tengo aquí definida y le estoy mandando otro shader que es precisamente el lamp. Por eso es que ese no se ve afectado por los últimos parámetros que yo acabo de modificar y que acabo de agregar. Lo único que resta es comenzar a manipular cada una de las propiedades que yo ya tengo aquí definidas. Por ejemplo, empiezo a cambiar los valores de mi componente ambiental. Aún no noto alguna diferencia, ya que estoy emitiendo la luz o la fuente de luz ya está comenzando a emitir alguna luz. Pero mi material aún no recibe ese comportamiento.
Para eso tengo que comenzar a modificar también los parámetros de mi material. Ambiental, difuso. Y ahora sí comienzo a ver que mi caja que estaba dibujada previamente es lo que yo tengo aquí. Una vez que yo tengo definidos los materiales, tengo aquí la parte para el dibujo de mi caja. Esto lo hemos trabajado también en los ejercicios anteriores. En este caso solamente estoy escalando mi caja 3 unidades en cada uno de sus ejes. Le estoy mandando el shader de lighting, que es el que empiezo a trabajar con la matriz de modelo y posteriormente a dibujarla. Y aquí yo ya puedo ver cómo interactúa mi fuente de luz, que está representada por esta otra caja, sobre mi modelo, en este caso principal, que sería mi caja más grande. Yo puedo manipular cómo se mueve la fuente de luz, en este caso con las teclas L, con las teclas O. Al comenzar a manipular cada una de las componentes, ahí podemos ver cómo se afecta este concepto de atenuación. Lo que está más cerca de mi fuente de luz se ilumina de manera más clara y lo que está más alejado es un poquito más oscura, es decir, se atenúa. Ahí podemos ver claramente un poquito cómo se afecta más con respecto a la fuente de luz. Ahora vamos a ver cómo se implementa este concepto de la iluminación en los materiales con respecto a un modelo 3D. Para esto, en lugar de cargar la caja, yo voy a cargar mi modelo que previamente ya tengo aquí cargado. Aquí está. Le tengo que mandar la información del shader que voy a estar ocupando. Y la función. Ahora, si yo hago esto, muy probablemente aún no funciona. Necesito hacer un ajuste dentro de mi shader, ya que le está aplicando el material. Sí puedo ver cómo interactúa sobre la fuente de luz.
pero está aplicando el material a todo el modelo y quiero que se aplique también a mi textura. Para eso necesito también recibir la información de mi textura dentro de mi shader y poderla multiplicar por todo el cálculo de la iluminación y de los materiales que estoy implementando. Para eso únicamente basta con irme a una sección dentro de mi shader, en este caso que es Lighting de fragmentos, y voy a recibir precisamente la textura. Posteriormente tendría que mandar aquí a multiplicar el cálculo de la iluminación y los materiales que ya tengo únicamente por mi textura, y eso también, esa textura se le tienen que aplicar a las coordenadas de textura que en este caso corresponden a mi modelo. Parece que me faltó configurar. Déjenme ver si guardé bien el nombre de la variable. Me parece que aquí es 2D. Listo, ya estoy cargando mi textura y adicional ya lo estoy multiplicando por todo este cálculo de la iluminación más el cálculo de materiales que tengo sobre el modelo. Yo podría configurar varias fuentes de luz, aplicarles diferentes propiedades o a cada modelo aplicarle diferente material. Aquí vemos cómo, a pesar de que el material tiene componentes distintas, es afectado por también las componentes que tiene la fuente de iluminación.
El objetivo de todo esto es estar precisamente experimentando con diferentes parámetros para encontrar el mayor nivel de realismo o de efecto que nosotros queramos buscar. Y eso es todo. En este ejercicio hemos aprendido cómo aplicar iluminación y materiales dentro de OpenGL, generando efectos diferentes a como lo hemos estado trabajando con ejercicios anteriores. También visualizamos una fuente de luz dentro de la escena. Estos conceptos son esenciales para cualquier proyecto de gráficos en 3D que buscamos en el realismo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video.